teniendo la cifra modesta de 1,7 millones de jugadores en solo 17 países. ¿Qué onda, papox? Espero que estén muy bien. Esta vez hablaremos de algo muy interesante el día de hoy. Un juego que marcó la infancia de miles, incluyéndome, con sus mecánicas simples de manejar un carrito y hacer papilla a tu enemigo y a la vez burlarte de él porque es malo. Pero chico, lleno de fuego, Pepe. Tranquilo, popular de 12 años, tranquilo, papu. Hoy verás el Free Fire de mis tiempos. Así es, hablaremos de Gunbound, el juego que se destruyó a sí mismo. Bueno, Papulardo, antes de hablar del tema, primero dejaré algunas cosas claras. Este video es simplemente para informar y entretener. Todas las fuentes son oficiales, sin embargo, las deducciones e opiniones son carácter personal, así que, si no hay problema, vamos allá. Año 2000. El nuevo milenio había empezado y las tecnologías para la creación de videojuegos estaban a toda máquina, entre ellas las videoconsolas, que son las que predominaban en el mercado de los videojuegos en aquel entonces. Véase, Xbox, Nintendo, PlayStation, Polystation, entre otros, para jugar títulos clásicos. Sin embargo, la era de las PCs recién estaban en pañales, más que nada por su accesibilidad. Pues vamos, era muy difícil conseguir una PC en aquel entonces, y sumándose a eso, la posibilidad de tener internet era muy complicado. Más que nada predominaban los juegos de PC LAN, porque era mucho más sencillo. No obstante, algo estaba pasando en Corea en el año 2001. Una empresa mítica y muy joven llamada Softnix nació en ese año. En el año 2001 se inició la página Softnix. La muy joven empresa empezó primero con juegos de celulares de aquella época. Juegos simples y arcades como Fortress, Single, Fortress Double, o sea toda la serie de Fortress, Jardinero, algo así, un pseudo juego de disparos para celular. Pero bueno, solo estaban calentando motores, ya que estaban por crear su primera obra maestra, que sería Gunbound. Y su fundador fue Kim Jin-ho, en la cual abrió Softnix con solamente 15 empleados y un capital de 1 billón de wones, moneda surcoreana. Era básicamente una empresa muy pequeña con sueños ambiciosos. Gunbound, un juego de modo artillería que tenía un concepto muy simple pero adictivo a la vez. Todo esto se basó en su aprendizaje fácil y didáctico, además de ser un juego online, y eso que solamente estamos hablando del concepto. El juego fue tan amado que escaló rápidamente a Filipinas, considerándose en sí el tercer juego más jugado en la región. Además, en ese año la cantidad de jugadores de Gunbound no solo era en Corea y en Filipinas, se expandió en China, India, Tailandia, Singapur, Emiratos Árabes, hasta Sudamérica, teniendo la cifra modesta de 1,7 millones de jugadores en solo 17 países. Recibió el galardón de los Online Pinners Awards en Brasil en el mismo año. Gente, para que sepan más o menos el potencial que tenía este título, podría batallar con las grandes industrias de ese entonces. Era completamente un monstruo. Se podría considerar llamarlo en estos tiempos un Gunbound God o un Gunbound Prime, no por no decirlo de forma memística. Y al parecer, nada lo podía parar. Sí, era un juego intirable básicamente, o sea, nadie podría bajarse a Gunbound, era ya un clásico. El juego tuvo un éxito meteorológico en el año 2008 en la Season 2, exactamente 3 años después de su segunda obra maestra, Requiem Chaos Force. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? La caída de un grande. A partir del año 2009, el juego reportó un descenso de jugadores de forma alarmante. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Por qué el juego dejó de ser relevante ya para esa época? Simple, Softnix
no aprovechó en arreglar el juego, en actualizarlo, modificarlo, hacer de que sea realmente relevante el nivel tecnológico. Además que para esa época ya habría tecnologías muy competentes. Sin embargo, también como hay tecnologías competentes, también hay competidores mucho más fuertes. Y bueno, Softnix, en vez de invertir en mejorar su producto, decidió simplemente dejarlo cero, o sea, sin actualizaciones, sin configuraciones del mismo juego, ninguna mejora gráfica, nada. Solamente se focalizó en conseguir ganancias a corto plazo con el mecanismo del Pay to Win. Para los que no saben qué es el Pay to Win, papulardos, es completamente simple: pagar para ganar. Y bueno, Softnix simplemente priorizó los jugadores de paga, conseguir ganancias a corto plazo con el mecanismo Pay to Win, y los jugadores free pues no tenían cabida, así que simplemente se enfocaban en los jugadores de paga. Esto es una aberración, ya que al no haber jugadores free, los nuevos clientes no van a permanecer en el juego. ¿Por qué? Porque obviamente un jugador free puede ser un potencial cliente, un potencial pay to game, o sea, un jugador que realmente pueda pagar y costearse el servicio del juego. Sin embargo, Softnix simplemente quiso conseguir las ganancias con los clientes que ya tenían fidelizados, y esto a la larga es desastroso, porque no solamente estancas en el juego de forma tecnológica, sino que también reduces el alcance, ya que el jugador free se va a frustrar y obviamente no va a querer tocar el juego, y eso fue lo que pasó con muchos usuarios en todos los países. Esta decadencia empezó en el año 2009, terminando con el juego, o sea, literal, han destrozado el título, y no duró más allá del año 2017, en la cual el juego cerró todos sus servidores. Entonces el juego tuvo una duración larga de 15 años de vigencia. Lamentablemente terminó muy pero muy mal. O bueno, quizás quiso tener más usuarios dando servicios fantasmas o lanzamientos fantasmas, no solamente con el famoso Rakion 2 que nunca salió, o el Gumball a la antigua que tampoco salió. Decidieron volver a incursionar en el mercado de los videojuegos con su título, pero obviamente modificado y reworkeado un poquito para que se vea futurista y el juego más genial que todos hayan podido ver con respecto al anterior Gumball. Y eso fue New Gumball, en la cual se lanzó con todas las formas de marketing posible, pero lamentablemente fue un fracaso. El juego estuvo en el mercado 2 años, nada más. No estuvo ni 5, ni 4, ni 15 como su predecesor. Estuvo solo 2 años. Y esto realmente tenía varios factores. El primer factor fue de que el juego se había metido con su propia esencia, o sea, modificaron la esencia del juego. A su vez, gráficamente era horrible, cargado. Realmente no me gustó, incluso cuando lo probé, no me gustó su versión, ya que lo veía demasiado cargado con respecto a los detalles. Y a su vez también han malogrado todo lo que es respecto a jugabilidad fácil, cosa que ahora es más complicado jugar New Gumball. Pero bueno, creo que ya no es necesario, ya que el juego cerró en el año 2022. Sin embargo, probaron con la opción de crear Gunbound T, un proyecto que sería el verdadero sucesor de Gumball. Sin embargo, esto solo duró un año en el mercado y pues era más que esperarse, ya que el juego no tenía ni siquiera la esencia del mismo juego, aunque sí la misma jugabilidad. Además, no han arreglado casi nada del juego, sigue siendo pay to win y sobre todo el arte era demasiado tosco. Destripando al paciente Gunbound. Bueno, ya hemos hablado de la trayectoria del juego y ahora vamos a hablar sobre las especificaciones técnicas del mismo. Primero lo primero,
Gunbound ha tenido 2 temporadas de éxito que curiosamente e irónicamente eran las mejores temporadas que comenzaron, que sería la Trollhammer y la World of Champions. Eran las versiones más jugadas. Sin embargo, se desconoce el motor gráfico en el cual ellos operaban. Muchos dicen que el motor gráfico fue desarrollado por la empresa Netcraft, en la cual fue creador de Raccoon Chaos Force. Esto tiene mis dudas, ya que Raccoon Chaos Force está manejado con el motor gráfico Serious Gen 1, que sería una versión distinta o privada del Serious Engine para poder crear ese juego. Además, yo pienso, y bueno, esta es mi opinión, que al tener un vasto conocimiento sobre juegos de celulares y a la vez teniendo un capital tan numeroso que ha sido 1 billón de wons, han podido crear un motor gráfico a base de la inversión que ellos han puesto en el juego. Sumando a ello, también se puede notar de que el juego es recontra y muy amigable contra computadoras de esa época, en la cual eran las famosas Pentium, y además de ello, sus niveles de efectos especiales, su nivel de sonido e incluso la jugabilidad era básicamente perfecta y se emulaba muy bien en esas computadoras. Esto es todo lo contrario con sus hermanas mayores, que es New Gunbound y Gunbound T, que básicamente han deprochado toda la trayectoria del juego. Y curiosamente, estos juegos han sido creados en Unity, cosa que es un buen motor gráfico, pero al parecer ellos han optado por un estilo mucho más brusco y cargado en vez de seguir el patrón del juego. No obstante, había otra versión llamada GunM o Gunbound Mobile, en la cual está siendo administrada por otra empresa, que es la empresa Dragon. Sin embargo, hay una cosa curiosa: esta empresa no está ligada a Softnix y obviamente han podido salir a flote con este título. Y por último, la creación de servidores privados. Como saben, al ser un juego antiguo, la base de datos es filtrable y ejecutable, por lo que alguien con la suficiente capacidad de hacer ingeniería inversa podrían manejarla sin problemas. Lo digo porque si hubo un caso que puede vencer al original, y ese fue Dragon Ball, que nació en la época dorada de los juegos de Facebook. Vamos, es el modo Polystation de Gunbound, pero se podía jugar y era buenísimo. Nunca había un caso en el cual un juego pirata podría vencer al original con tan pocos recursos, eran limitadísimos, y hablamos de un juego de página, eran totalmente unos cracks y han podido darle la vuelta a Gunbound. Y bien, como última reflexión y comentario final, sinceramente este es el concepto claro de exprimir un título como una vaca lechera. Softnix priorizó ganancias de corto plazo que largo plazo, y esto destruye proyectos de forma rápida. Además, su lenta reacción fue lo que lo terminó tumbando. Sinceramente es como ver un titán caer y es realmente muy penoso, pero bueno, ¿qué se puede hacer? En este mundo globalizado las cosas funcionan así, y en un mercado tan hostil y volátil como son los videojuegos, los errores se pagan con sangre. Y bien, dime qué te pareció. Si se me pasó algo, me encantaría que te sientas libre de comentarlo en la caja de comentarios. Esto ha sido todo de mi parte, se despide Chimpo y nos vemos, papos. Cuídense un montón. Chao, chao.